honra, el poder y la alabanza por todos los siglos. Bendito sea el Padre de nuestro amado Señor Jesucristo. Dios quiere, querido hermano, bendecirte en este día. La preciosa y gloriosa presencia de nuestro Señor Jesucristo ahora quiere descender sobre tu vida, en tu corazón. La palabra de hoy está en Colosenses. Dice así la palabra en el capítulo 1 de Colosenses, versículo 9 en adelante. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Dice Pablo que nosotros debemos orar por la iglesia del Señor para que sean llenos del conocimiento de su voluntad, la voluntad de Jesucristo. Nosotros sabemos que para que la voluntad de Jesucristo venga sobre la iglesia, deben primeramente la iglesia ser bautizada con el Espíritu Santo. Ser lleno del conocimiento de su voluntad es ser lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo significa el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice el Señor que nosotros debemos buscar su Espíritu Santo, el conocimiento de su voluntad mediante la sabiduría y la inteligencia espiritual, dice Pablo. O sea que el reino de los cielos no es comida ni bebida, como todos los hermanos se lo creen, porque de esta manera está operando la carne, queridos hermanos, los deseos de la carne, la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos del hombre son carnales. Por eso no puede el Espíritu Santo traer la llenura de su Espíritu, traerte el conocimiento de la voluntad de Jesucristo en toda clase de sabiduría e inteligencia espiritual. Nosotros debemos pedir que el Espíritu Santo nos dé conocimiento, que nos dé sabiduría y que nos dé inteligencia espiritual. Debemos ser espirituales. Abrir el corazón de Jesucristo significa recibir el Espíritu Santo, recibir el conocimiento de la voluntad de Jesucristo para nuestras vidas. Cada uno en particular va a tener el conocimiento de Jesucristo en su vida, siempre y cuando el Espíritu Santo venga y a morar a tu corazón. Que el Espíritu Santo te bautice, querido hermano. Por eso, Señor mío y Dios mío, yo clamo delante de tu presencia para que el poder de tu Espíritu Santo esté descendiendo ahora sobre todos los hermanos que escuchan la radio y que aún no han recibido el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, para que puedan tener conocimiento de la voluntad que Jesucristo quiere hacer en cada uno de los miembros de la iglesia del Señor. Él quiere hacer su voluntad en cada uno de los miembros. Cada miembro es diferente el uno del otro. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Por eso el Señor puso un brazo derecho y un brazo izquierdo. No son iguales. No cumplen los dos la misma función. Cada uno cumple la función para lo cual el Señor lo ha puesto en el cuerpo.
tampoco una pierna puede cumplir la función de la otra pierna. Cada una tiene su función. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos un duplicado dentro del cuerpo de Cristo, pero no hacen lo mismo cada miembro el uno que el otro. Por eso el Señor puso en el cuerpo de Cristo atados por las coyunturas a cada miembro en particular. Por eso Él quiere que tengas el conocimiento de su voluntad, porque tú no puedes hacer en el cuerpo de Cristo lo mismo que hace el otro hermano. Cada uno en particular tiene que recibir la sabiduría y la inteligencia espiritual. Por eso Pablo dice: yo ruego para que sean llenos de conocimiento de su voluntad. Yo ruego ahora para que el Espíritu Santo descienda sobre tu vida, puedas tú recibir el bautismo del Espíritu Santo y que tengas el conocimiento de Jesús en tu corazón, para que tú sepas cuál es la función que tienes que cumplir dentro del cuerpo de Cristo. Dice: para que andéis como es digno del Señor. El Señor solamente puede guiar a aquellos que son dignos de su conocimiento, que tengan la sabiduría y la inteligencia espiritual que el Espíritu Santo pone en cada uno de los cristianos, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, dice el Señor. Esa es la función del Señor. Esa es la función que el Espíritu Santo pone en cada miembro, queridos hermanos. Que tú puedas llevar fruto, agradando al Señor en las obras que tú hagas. Esas obras que tú puedes hacer, las vas a hacer conforme al Espíritu Santo te vaya llenando de la sabiduría y de la inteligencia espiritual en el conocimiento de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios dice que hay muchos que andan haciendo cosas para el Señor que el Señor no les mandó. Por eso la palabra de Dios dice: en aquel tiempo, dice el Señor, me diréis: Señor, Señor, no echamos fuera demonios en tu nombre, no predicamos el Evangelio, no hicimos diversos milagros. Y el Señor le va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, porque hicieron las obras conforme a sus propios pensamientos, conforme a la propia voluntad de su carne. Yo no los envié, pero ustedes fueron e hicieron. Por eso el Señor dice que Él quiere llenarte del conocimiento de su voluntad. El conocimiento de la voluntad de Jesús en tu vida es particular, hermano. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia espiritual que el Espíritu Santo trae sobre cada miembro de la iglesia de Jesucristo, para que así pueda andar agradándole al Señor y llevando fruto conforme a la voluntad de Jesús, para que hagan la obra conforme a la voluntad de Jesús, porque todos queremos hacer obras para el Señor. Pero si el Señor no te mandó, quizás el Señor te mande a ser chofer de algún otro hermano y tú te quieres poner a predicar. Son cosas diferentes. Cada hermano hace lo que mejor le parece dentro de la congregación, y no es así, porque la Escritura dice que tú tienes que agradarle al Señor en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Nosotros tenemos que crecer cada día en el conocimiento del Señor. Nosotros no podemos andar conforme a nuestro propio corazón, porque de esa manera vamos a hacer las obras con la voluntad de la carne y no del Espíritu, con la voluntad de algún espíritu inmundo que ha venido para falsificar la obra del Espíritu Santo en tu vida. Hay que tener cuidado, hermano, cuando nosotros salimos a hacer la obra del Señor, que sea conforme a la voluntad de Jesucristo, agradándole en todo al Señor. Siempre dice el Señor: esperen
que yo les bautice con el Espíritu Santo, y de ahí en más ustedes, hermanos, van a tener el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia que el Espíritu Santo te va a dar para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, porque hay muchos que van a decir en el último tiempo, cuando vean que el Señor viene, y van a tener que salir avergonzados de su presencia, porque van a estar haciendo las obras que Él no les mandó que hicieran. Van a hacer todo lo que no corresponde. Van a tener que salir corriendo de su presencia avergonzados, porque no hacen la voluntad del Señor. Dicen que nosotros debemos tener el bautismo del Espíritu Santo para que así podamos agradarle al Señor y hacer obras conforme a su voluntad, buenas obras, y creciendo en el conocimiento de Dios. De la única manera que nosotros podemos crecer en el conocimiento de Dios es mediante la enseñanza y la inteligencia espiritual que el Espíritu Santo trae cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo. De la única manera que podemos conocer a Dios y cada día conocerle más, a través de los años nosotros le vamos conociendo, porque nosotros vamos a poder ir creciendo en el conocimiento de Jesucristo, de su voluntad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno solo son. Nosotros debemos ir creciendo en el conocimiento de Dios mediante el Espíritu Santo. Aquel que no tenga el Espíritu Santo no podrá crecer en el conocimiento de Dios. No se engañen, hermanos queridos. Las obras las hace el miembro del cuerpo de Cristo que sea conforme a la voluntad del Señor, que agrade al Señor. El Señor se agrada de los que le obedecen. Cada uno de nosotros debemos ser dignos del Señor, poderle agradar en todo, escuchar su voz, ver cómo Él nos envía, poder ser cada día edificados en el conocimiento del Señor. Debemos conocerle al Señor para que nosotros podamos hacer las obras que Él ha hecho. Pero nosotros debemos ir creciendo en el conocimiento de Dios. Cada día, hermanos queridos, Dios nos va a sorprender cuando nos esté hablando cada día y guiándonos por este camino que nosotros hemos elegido, haciendo la voluntad de Dios, agradándole a Jesús en todas las cosas. Bendito sea el precioso nombre del Señor, porque solamente Jesús sabe qué obra nosotros tenemos que hacer. Nosotros elegimos las obras que nosotros nos parecen bien para hacer en la iglesia, pero eso no es, hermano, lo que Dios tiene preparado para tu vida. Cada miembro del cuerpo en particular recibe el conocimiento de Jesucristo, el conocimiento de su voluntad, y nosotros vamos a saber en qué parte del cuerpo de Cristo nosotros vamos a ministrar y vamos a hacer buenas obras. Y vamos a ir creciendo en el conocimiento de Dios, porque hay muchos que aún no crecen en el conocimiento del Señor, porque no están en la voluntad del Señor, porque no han recibido el Espíritu Santo, porque ellos dicen que no es necesario recibir el Espíritu Santo para ser espirituales, que mediante la lectura de la palabra de Dios y mediante el conocimiento intelectual de la palabra del Señor, cuando van a diferentes lugares para aprender a Jesús, para estudiar a Dios, dicen que con eso basta, porque así dice la palabra, ir por toda la tierra y haciendo discípulos. El discípulo se hace conforme al conocimiento de la voluntad de Jesucristo. Es el mismo Señor el que va a poner el conocimiento de su voluntad en tu vida. Yo no puedo decirte cuál es la voluntad del Señor Jesucristo para tu vida porque no la conozco. Es personal, tú mismo la tienes que conocer.
si no te vas a encontrar en la misma situación de aquellos hombres que le dijeron al Señor: Señor, Señor, ¿por qué nos dejas? ¿Por qué no nos haces entrar en tu reino? ¿Por qué no podemos ir contigo en la nube? ¿Por qué no hicieron lo que yo les mandé? Ustedes hicieron lo que quisieron. Yo envié siervos para que los preparen, para que los adoctrinen, pero ustedes hicieron lo que quisieron. No escucharon a mis siervos, dice el Señor. Apartaos de mí, hacedores de maldad, le dijo Jesús a esos hombres que hacían su propia voluntad, pensando que Dios le agradaría a Jesús lo que ellos estaban haciendo. Pero no es así, porque nosotros debemos ser llenos del conocimiento de su voluntad. Si nosotros no conocemos la voluntad de Jesús personalmente en nuestra vida, no podemos hacer las obras que Jesús quiere que nosotros hagamos. Vamos a hacer las obras que mejor nos salen o que nos agraden a nosotros para tratar de agradar al Señor. Pero vamos a llegar al mismo estado. Señor, Señor, no echamos demonios, no hicimos milagros, no sanamos los enfermos en tu nombre, y Jesús le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué hacedores de maldad? Porque Jesús no los mandó, porque fueron engañados por ese espíritu de libertinaje que ha entrado en las congregaciones, donde los siervos que adoctrinan a la iglesia de Jesucristo no tienen conocimiento espiritual, no conocen la voluntad de Dios, preparan líderes conforme a su propia voluntad y a su propio conocimiento de la palabra del Señor, pero no conocen la voluntad del Señor, particularmente cada uno de ellos. Cada uno anda haciendo según su propia inteligencia, según su propia sabiduría. No andan en la sabiduría de Dios, no conocen al Señor, por cuanto desecharon el Espíritu Santo, desecharon lo que el Espíritu Santo dice: todo aquel que es tomado por hijo es castigado por el Señor, es reprendido. El Señor va a ir haciéndote conocer su voluntad, te va a someter a diferentes pruebas para que así seas pulido como el oro. Vas a ser liberado de toda clase de añadiduras de la carne, de la voluntad de la carne, de los deseos de la carne, de los pensamientos de la carne. De tus propios pensamientos, de tu propia carne te va a liberar el Señor cuando seas sometido a diferentes pruebas. Y luego que hayas pasado las pruebas y seas aprobado dentro de la congregación del Señor, Él te va a dar el conocimiento de su voluntad. Para esto, queridos hermanos, pasa unos tiempos seguramente, 1, 2 años, 3 años, según tú vayas haciendo morir los deseos de tu carne, según tú vayas haciendo morir la voluntad de tu carne, según tú te vayas sometiendo al Señor. Si tú no te sometes al Espíritu Santo y no recibes las pruebas que el Espíritu Santo trae, entonces, queridos hermanos, no estás aprobado para hacer la obra del Señor, porque el Espíritu Santo viene a tu vida, te bautiza, y de ahí en más, como le pasó a Jesús, vino el Espíritu Santo cuando Juan el Bautista le bautizaba, descendió como una paloma sobre Jesús, y el Espíritu Santo no lo envió a Jesús a predicar allí nomás, sino que lo envió al desierto para ser probado, para ser tentado, como cualquier miembro del cuerpo de Cristo. Él primero fue atentado en el desierto. Él recibió la enseñanza del Espíritu Santo que nosotros no podemos recibir, porque es muy dura la enseñanza que el Espíritu Santo le dio a Jesús allí en el desierto por 40 días y por 40 noches, ayunando el Señor en ese tiempo. Para poder ser preparado por el Espíritu Santo, dice que nosotros por un poco de tiempo, después que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, escucha atentamente, querido hermano,
Para hacer las buenas obras que Jesús quiere, para agradarle al Señor, tienes que ser bautizado por el Espíritu Santo y tienes que ser sometido por el Espíritu Santo a diversas pruebas. A cada uno se los dará la prueba que el Espíritu Santo haya dispuesto en su corazón, para ver si tú resultas ser uno que reciba la voluntad de Jesús en su corazón. El Espíritu Santo te va a probar. Si tú pasas la prueba, eres aprobado y vas a ser lleno de conocimiento de la voluntad de Jesucristo. Pero hay muchos que no pasan la prueba, hermanos queridos. Hay muchos que no pasan la prueba, se vuelven atrás, desechan la prueba, empiezan a lloriquear y a temblar, y así desechan el Espíritu Santo y reciben un espíritu mentiroso, engañoso, que se hace pasar por el Espíritu Santo y comienzan a hacer obras conforme a ese espíritu. Y cuando venga Jesús y veas a Jesús con tus ojos, cómo se van todos con el Señor, y tú quieres entrar y el Señor te dice no, tú no entras, pero el Señor le va a decir, no hice milagros en tu nombre, no eché fuera demonios en tu nombre, no sanamos a los enfermos en tu nombre, apartados de mí, hacedores de maldad, le va a decir el Señor, por cuanto habéis desechado la prueba que yo les envié. Porque nadie puede agradar al Señor si primero no pasa la prueba que Él le hace pasar. A Pedro le hizo pasar una prueba. Dice, Satanás te ha pedido para zarandearte, y yo te he entregado a Satanás, pero yo voy a orar para que tu fe no falle, le dijo Jesús a Pedro. No le dijo, te voy a librar de la mano del diablo, dijo, yo te voy a entregar para que Satanás te zarandee, para que Satanás te pruebe. ¿Y qué es lo que hizo? Lo negó al Señor. Pedro negó al Señor. Una simple empleada allí del templo le dijo, tú eres como él. Yo te veo hablar y sé que tú eres un hombre vulgar, un hombre de malas palabras, y ahora hablas como él. Y entonces Pedro comenzó a hablar como cualquier mundano, a maldecir, dice la palabra del Señor. No pasó la prueba Pedro. Pero aún así Jesús dice, cuando yo esté allí en el monte de los olivos, cuando yo haya resucitado, vengan todos y llamen a Pedro también. Porque Pedro se había apartado, le había fallado al Señor. No había pasado la prueba que el Señor le había mandado. Pero Jesús dice, llamen a Pedro también. Jesús te somete a una prueba, hermano. Pero si tú tienes tu corazón, en tu corazón tienes el amor por Jesucristo, aunque tú falles alguna vez en tu prueba, el Señor te va a volver a traer. Te va a decir, tráemelo a Juan, a Pedro, a Ignacio, como quiera que te llames. Te va a insertar el Señor en su cuerpo, va a darte el Espíritu Santo, porque Pedro fue probado antes de tener el bautismo del Espíritu Santo. Por eso Satanás lo pidió para zarandearlo. ¿Por qué no pidió a otro Satanás? Porque Jesús le había dicho, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta a mis ovejas. Satanás sabía que el Señor estaba haciendo un predicador, evangelista y sanador de Pedro. Por esa razón lo pidió para zarandearlo antes de que Pedro fuese lleno del Espíritu Santo. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Así nos pasa a nosotros, hermanos queridos, cuando venimos a la iglesia del Señor, llamados por el Espíritu Santo. Nosotros somos sometidos a prueba, hermanos. Tenemos que pasar la prueba. Si somos llenos del Espíritu Santo como Jesús y somos tentados por el diablo, nosotros tenemos que pasar esa prueba de fuego.
Dice que esa es la fe nuestra, que es probada como el oro puro, hermano. Por eso debemos pasar la prueba. Pero cuando nosotros somos probados antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo, el Señor te da una segunda oportunidad. Por eso hoy en día el Señor dice, yo quiero que sean llenos del conocimiento de mi voluntad, y yo les voy a dar sabiduría e inteligencia espiritual, y van a ir creciendo en el conocimiento de Dios, van a hacer las obras que yo les mando. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Él quiere ahora que tú le abras tu corazón para descender sobre tu vida como un fuego. El Espíritu Santo quiere entrar en tu vida. Él está golpeando a la puerta y quiere entrar en tu vida. Deja que el Espíritu Santo entre en tu vida, hermano querido. Él te va a dar conocimiento, inteligencia, sabiduría espiritual, y vas a ir creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecido con todo poder, dice la palabra. Versículo 11, fortalecidos con todo poder. Está en plural, hermano, es para todos los hermanos, es para toda la iglesia del Señor. Dios quiere llenar tu vida con su Espíritu Santo. Quiere que tú puedas hacer obras de las cuales el Señor se agrade, porque hay obras que tú estás haciendo y el Señor no se agrada, porque no son las obras que te ha mandado Él para que tú hagas, son obras que estás haciendo conforme a tu propio corazón, porque siempre hay alguno que está tergiversando el Evangelio de Jesucristo, preparándote como discípulo, enviándote a traer almas a la iglesia para después saquear esas almas, este falso profeta. Por eso, hermanos queridos, la palabra de Dios dice que sean llenos del Espíritu Santo. Jesús mismo es el que va a poner conocimiento en tu espíritu, va a poner sabiduría e inteligencia espiritual, para que tú tengas inteligencia espiritual, puedas discernir esta palabra del Señor, puedas desglosar esta palabra, para que andéis como es digno del Señor. El Señor se agrada de todos aquellos que hacen su voluntad. Hay muchos que se creen estar haciendo su voluntad, pero si no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, si no has tenido prueba en tu vida espiritual, si no has sido preparado por el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no te ha dado a ti el conocimiento de qué parte del cuerpo tú ocupas en la iglesia del Señor, entonces todavía no has estado en el conocimiento de la voluntad del Señor, porque cada uno de nosotros sabemos qué lugar tenemos en el cuerpo de Cristo. Si yo soy mano, si soy dedo, si soy pierna, si soy codo, si soy las rodillas, si soy la cintura, si soy el estómago, si soy el hígado, ¿qué parte yo tengo en el cuerpo de Cristo? ¿Qué miembro del cuerpo de Cristo soy yo? Cada uno en particular tiene que saber qué miembro del cuerpo de Cristo somos, qué poder tenemos, qué conocimiento tenemos, qué don espiritual nos ha sido dado. Pero previamente, querido hermano, no te confundas, tienes que pasar las pruebas, y muchas pruebas son durísimas. En Hebreo dice que todo aquel que Dios toma por hijo, lo castiga. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Para qué? Porque si no te castiga, si no te adoctrina, si no te pasa por prueba, no sos hijo. Dice Hebreo 12, vienes a ser un bastardo y no un hijo. Un bastardo es un hermano que está dentro de la congregación y no conoce la voluntad de Jesús en su vida. Yo no te puedo decir cuál es tu puesto, cuál es tu lugar en el cuerpo de Cristo. Solamente el Espíritu Santo sabe cuál es tu lugar en el cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos queridos, tú tienes que tener un conocimiento de la voluntad del Señor para saber qué miembro del cuerpo eres tú. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Y si tú eres miembro del cuerpo de Cristo,
Él te va a dar un don espiritual para que tú ministres para provecho de la iglesia. Quiere decir para beneficio de la iglesia. Quizá te dé los dones de sanidades para que tú pongas las manos sobre los enfermos y estos sanen. Quizá te dé palabras de sabiduría, palabras de conocimiento, para que tú puedas así saber qué espíritu inmundo está invadiendo la vida de los hermanos y puedas echar fuera los demonios. Dan los dones espirituales, hermanos, específicos para cada miembro del cuerpo de Cristo. Hay muchas veces que la iglesia del Señor necesita un milagro de reproducción de algún bien o de alguna necesidad que tengan los hermanos para salir a ministrar el Evangelio. Muchas veces hay hermanos que están preparados por el Espíritu Santo para ser enviados a la obra, a las buenas obras, a alguna provincia por unos días, por unas semanas, a predicar el Evangelio en diferentes lugares, constituir hermanos, pero necesitas los medios para irte. Entonces están los hermanos dentro de la iglesia que son los que hacen milagros. Entonces esos hermanos guiados por el Espíritu Santo van a hacer un milagro de prosperidad en la vida tuya para que tengas los bienes materiales para que puedas viajar. Había un hermano que tenía una necesidad y el Espíritu Santo le hizo decir, si estas hojas aquí se convirtiesen en dinero, y al otro día a la mañana cuando el hermano se levanta, mira las hojas y se habían convertido en dinero y tenía el dinero para las necesidades por la cual él tenía preocupación en su corazón. Pero este hermano era un hermano lleno de la sabiduría y la inteligencia espiritual. Hermanos necesitaban nafta para sus vehículos para ir a una obra que el Señor los había mandado a otra provincia durante 400 kilómetros de distancia y no tenían una moneda para salir. No tenían nada más que un chorrito de nafta en su tanque. Oramos al Señor allí en el templo y el Señor comenzó a multiplicar la nafta y se volcaba por el caño del tanque de nafta hasta que los hermanos pusieron fuentones, bidones y se llenaron de nafta y de esta manera tuvieron el combustible para ir hasta ese lugar, estar los días que estuvieron, obraron con poder en el nombre del Señor y volvieron con ese combustible a Córdoba nuevamente. Y el Señor prosperó todo su camino. El Señor te va a dar el alimento, te va a dar el alojamiento, todo. Porque dice que cuando nosotros salgamos para hacer una obra que Él nos manda, no debemos llevar dinero en nuestra alforja, no debemos llevar traje lujoso, no debemos ir hechos unos dandy, debemos ir hechos hijos de Dios. Y que las señales se cumplan en nuestra vida. Que nosotros vayamos haciendo las manifestaciones de poder del Espíritu Santo, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, libertando a los oprimidos por el diablo, predicando la palabra de poder. Y dice, vamos a ser fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, conforme a la potencia de la gloria del Señor. Los falsos profetas no tienen poder como el poder de la gloria del Señor, porque el poder que tiene Satanás para con esos falsos profetas es solamente limitado. El poder de los falsos profetas es limitado. Se basa nada más que en su verborragia. No se basa en poderes como los que tenemos nosotros de Jesucristo. Dice, fortalecidos nosotros, los que somos enviados a hacer buenas obras, con poder, conforme a la potencia de su gloria. Versículo 11. Conforme a la potencia de su gloria. Jesús es todopoderoso para toda paciencia y longanimidad. Nosotros no tenemos que preocuparnos y ponernos impacientes cuando el Señor nos envía a hacer una obra.
no tenemos que andar teniendo temor, porque si Jesús nos prepara para una obra después que has recibido el Espíritu Santo, escucha bien, hermano, después de haber recibido el Espíritu Santo, después de haber pasado pruebas en tu vida, después que el Espíritu Santo ya haya puesto a ministrar allí en tu congregación y tú te hayas identificado con el don espiritual que tú tienes, después de un tiempo que el Espíritu Santo te tenga allí haciendo la obra que Él quiere, cuando te necesite te va a enviar a algún lugar donde Él haya puesto en su corazón que te tenga que enviar, vas a ir y no vas a necesitar de tus fuerzas, de tus bienes. El Espíritu Santo te va a proveer todo, siempre y cuando seas conocido del Señor, que cada día conozcas al Señor. Cada día debemos conocer más a Dios, debemos conocer el corazón del Señor para saber cuál es nuestra función en el cuerpo del Señor. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Y debemos ir con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo partícipes, aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nosotros debemos hacer la obra del Señor. Debemos ser gozosos cuando nosotros estamos en las diversas pruebas. Cuando yo estaba en diversas pruebas, después de casi un año de conocer al Señor, yo comencé con las pruebas, hermano. Yo cuando empecé en el camino del Señor, lo primero que hizo el Espíritu Santo es pulirme para sacar todas las aleaciones que tenía el oro que había en mí. Porque el oro tiene aleaciones, hermano, que son los deseos de la carne, la voluntad de la carne y la voluntad de nuestros pensamientos. El Señor tiene que quitar todo eso. Toda alianza y toda cosa que yo traía del mundo, el Señor me lo tenía que quitar. Me hacía pasar por pruebas de prueba, tremendos fuegos de prueba pasé. Unos fuegos de prueba que te daban ganas de no ir más a la iglesia. Pero yo resistí en el poder de Jesucristo. Yo resistí en la potencia de Jesús. Resistí a las pruebas, queridos hermanos. Y mientras estaba en prueba, el poder y la potencia de Jesucristo ministraban a través de mí, haciendo sanidades, milagros, haciendo conversiones mediante la predicación de la palabra del Señor. El Espíritu Santo ponía en mí ese gozo para predicar el Evangelio. Mientras más débil estaba, más poderoso era Jesús en mí y se hacían milagros, sanidades, liberaciones, conversiones. Iba a las casas de los hermanos, estos traían hermanos, traían gente del mundo para escucharme hablar. Iba yo juntamente con mi esposa y dos hermanos más, una pareja más, y yo participaba de la palabra. Yo predicaba mientras ellos oraban y todos se quedaban atónitos abriendo la boca y viendo el poder de Dios emanar por mi boca, porque el Espíritu Santo dice: tú abrirás tu boca y yo la llenaré con mi palabra. Y yo hacía lo que el Espíritu Santo me había ordenado. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros íbamos y en un par de horas todos los que estaban en la casa confesaban sus pecados, eran libres, recibían el Señor, recibían milagros, recibían sanidad en el nombre del Señor. Y algunos recibían el Espíritu Santo, pero eso lo dejaba para que el pastor lo hiciera cuando estos hermanos ingresaban en la congregación de los santos. El Señor me daba la participación esa, con gozo, y yo no tenía ni para comer, hermanos queridos. Y cuando llegaba la noche yo pensaba: ¿qué comeremos hoy? Yo, mi esposa y mis tres hijos. Y andaba con mis tres hijos de 7, de 5 y de 3 años. Andaba hasta las 12, la 1 de la mañana en la casa de los hermanos sirviéndole, haciendo la obra que le agradaba al Señor.
en el medio de todas las pruebas que el Señor había puesto en mi vida. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Andaba con gozo, y cuando llegaba el fin de los días que estaba predicando el Evangelio, el Señor tenía preparado el alimento para mi vida, para mi esposa y para mis hijos. El Señor nos daba gozo, nos daba alegría y nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, porque dice el Señor, nosotros debemos lavar los pies de los hermanos, servir a los santos. Y cada uno de nosotros que le hemos servido a los santos, lavando sus pies, o sea, humillándonos en la presencia del Señor, con la potencia de conocimiento de Dios, Dios siempre tenía el alimento preparado. Yo no tenía que buscar el alimento porque Dios me lo añadía. Durante años pasamos por esa clase de pruebas y le servía al Señor en la debilidad de mi vida, de mi esposa y de mis hijos. Bendito sea el Señor, pero con gozo del Espíritu Santo. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Siempre andábamos en el gozo del Espíritu Santo. Donde quiera que íbamos a predicar el Evangelio, se manifestaba el poder de Jesucristo, haciendo sanidades, liberaciones y cayendo el Espíritu Santo como fuego, llenándonos cada día de su presencia, de su poder, del poder que hay en nuestro Señor Jesucristo, la potencia de su poder. Él nos daba el gozo y con ese gozo nos bastaba. No teníamos los pensamientos puestos en todas las necesidades que había en nuestras vidas, sino que cada día que terminaba el Señor tenía el alimento. Me pasaba igual que a Elías cuando estaba allí en la cueva que se había escondido. Dice que un cuervo le llevaba pan y carne a Elías todos los días y bebía agua del arroyo hasta que el arroyo se secó, y luego comió alimento del cielo. Un ángel le trajo un alimento, una torta del cielo a Elías. Elías comió eso y pudo caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a la viuda que estaba en Sarepta de Sidón, y allí fue alimentado por el Espíritu Santo Elías, la viuda y el hijo de la viuda durante 3 años. No faltó el alimento en su casa. Esa es la prueba de fuego que el Espíritu Santo pone en tu vida, para que tú no dependas de las cosas que perecen en este mundo, para que tú dependas del Espíritu Santo. Esa es la vida de los santos, esa es la vida que tienen los hijos de Dios. Cada miembro del cuerpo en particular tiene que pasar por ese fuego de prueba y conocer la voluntad de Jesucristo. Y el Señor nos va a librar de la potestad de las tinieblas. Nosotros podemos serle útil al Señor. Nosotros podemos ir a librar de la potestad de las tinieblas y trasladarlo al reino de su amado Hijo. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Mientras más débil somos, más fuerte es el Señor en nosotros. Mientras más fuerte nosotros somos, más débil es el Señor. Y estamos haciendo las obras en la potencia de nuestra fuerza, y no en la potencia de la fuerza de Jesucristo. Cuando nosotros vamos con bonitos trajes, con un auto 0 kilómetros y nuestros bolsillos cargados de dinero, y sabemos que cuando volvemos a la casa tenemos toda clase de manjar en nuestra heladera, allí estás haciendo conforme a tu fuerza y no conforme a la potencia de nuestro Señor Jesucristo. Porque sabes que no tienes debilidad, no tienes prueba. Entonces el Señor te va a decir: apártate de mí, hacedor de maldad, porque no estás haciendo las obras que yo te mandé, porque no me escuchas, porque yo no vivo en tu corazón, porque yo no habito en tu corazón,
porque el bautismo del Espíritu Santo no está en tu vida. Bendito sea el precioso y glorioso nombre del Señor. Nosotros, para ser hombres espirituales, necesitamos recibir el bautismo del Espíritu Santo, recibir poder del Espíritu Santo, recibir conocimiento de la voluntad del Señor, recibir sabiduría y inteligencia espiritual, ir conociendo cada día la voluntad del Señor, y conociéndolo al Señor, y conociendo a Dios cada día, ser llenos de su voluntad, ser llenos de su espíritu, ser llenos de conocimiento de nuestro Dios y Señor y Salvador Jesucristo, conociendo cada día a Dios, recibiendo cada día el poder de Dios mediante las pruebas, hermano. Nadie se engañe. Si no es pasado por fuego de prueba, no puede ser como el oro fino en las manos del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros no vamos a poder trasladar del reino de las tinieblas al reino de la luz de Jesucristo a nadie conforme a nuestra propia fuerza. Solamente Satanás va a hacer que creamos nosotros que estamos haciendo buenas obras, pero no es así, querido hermano. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Jesús fue tentado. Jesús fue enviado al desierto para ser tentado por Satanás. Nosotros vamos a ser enviados al desierto espiritual para ser tentados por Satanás de la misma manera en la que Jesús fue tentado. No hay un solo discípulo del Señor que sea uno que haga buenas obras si no ha sido adoctrinado por el Espíritu Santo en diferentes pruebas y luego rociado con la sangre de Jesucristo, para ser rociado con la sangre de Jesucristo, y nadie nos podrá tener. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Nadie podrá tener nuestra carne sujeta. Nosotros debemos sujetar a nuestra carne, hacerla morir, esclavizarla a nuestra alma. La carne no tiene arte ni parte en el reino de los cielos. Por eso dice que el Espíritu Santo traerá sobre nuestras vidas, hermanos queridos, el conocimiento de la voluntad del Señor. Nos va a dar sabiduría y inteligencia espiritual. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Nosotros tenemos que ser dignos del Señor. Que el Señor se agrade de nosotros. Se agrade en todo, llevando fruto en toda buena obra que el Señor nos haya puesto, y creciendo en el conocimiento de Dios. Nosotros debemos crecer cada día y conocer a Dios, porque Él es nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo le podemos llamar Padre a alguien que no conocemos? No podemos decirle Padre mío, papacito, como le dicen, papaito lindo. Lo minimizan al Señor. No podemos conocer a Dios si nosotros no tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Muchos usan la libertad con que Cristo una vez nos hizo libres para andar en libertinaje dentro de la congregación de los santos y hablar palabras deshonestas delante de la presencia del Espíritu Santo. Nosotros, queridos hermanos, debemos ser fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Para toda paciencia, nosotros debemos ser pacientes en todas las cosas. No debemos salir antes de tiempo a hacer nada que el Señor no nos haya mandado. Yo he sabido esperar durante años para que el Señor me comisione para alguna obra. Mientras tanto el Señor me hacía andar por aquí haciendo alguna obra conforme a su voluntad, sanando a algún enfermo, libertando a algún oprimido por el diablo, mientras esperaba la comisión a la cual el Señor me había dicho, te voy a mandar. Y cuando llegó el tiempo de ser enviado a una comisión,
el Espíritu Santo me trasladó desde Córdoba capital hasta una ciudad distante 800 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Allí fui llevado por el Espíritu Santo y yo iba viendo el camino por donde el Espíritu me llevaba a la altura de unos 15-20 metros del suelo. Allí iba yo en visiones hasta ese lugar donde el Señor quería que yo fuera a servirle. Y fui hasta el lugar, me llevó hasta un pueblo y allí fue el Espíritu Santo guiándome y llevándome hasta un templo evangélico pentecostal, y allí el Señor me depositó en la casa del siervo de ese templo, y allí el Señor hizo que viniera el siervo y viniera la esposa de este siervo. Eran ya unos ancianos de más de 70 años, hombre que era pastor desde hacía 50 años, y el Señor quería hablar con ese siervo mediante su profeta, porque el Señor envía a su profeta para hablar con los diferentes siervos. Ese es el ministerio del profeta, hermano. Ezequiel, nosotros podemos ver en Ezequiel. Y ahí el Señor puso en mis ojos todo lo que este siervo había hecho, no agradándole al Señor, andando en su propia voluntad, haciendo conforme a su propio conocimiento, conforme a su propia sabiduría y conforme a su propia inteligencia escritural. Porque este hombre era un conocedor de la palabra del Señor, pero no tenía el conocimiento de la voluntad de Jesucristo, ni la sabiduría ni la inteligencia espiritual, y no agradaba al Señor. Y hacía 50 años que era pastor y tenía 4 hijos varones que él mismo lo había ungido pastor a cada uno de sus hijos, y tenía una hija mujer la cual ungió pastora y lo casó con un pastor. Esas obras desagradaban al Señor porque no eran conforme a la voluntad de Jesús, y el Señor me envió para que yo amoneste a ese siervo. Me envió primeramente en el Espíritu para que yo viera y conociera el corazón de ese siervo. Luego, cuando vine aquí a la ciudad de Córdoba, nuevamente en el Espíritu, le dije: Señor, tú sabes que no tengo bienes de este mundo para ir hasta ese pueblo. Entonces me dice el Señor: yo te daré todo lo que necesitas. Y al cabo de 2 o 3 días yo tenía todo el dinero para viajar solo, y tenía el dinero para estar en un hotel por unos días a fin de poder hablar con este siervo, y tenía el dinero para alimentarme esos días, porque este siervo no me alimentó ni me recibió para que yo posara en su casa, porque no era un siervo espiritual. Porque el siervo que es espiritual te aloja en su casa cuando tú vas de parte del Señor. Cierta vez fui a la casa de unos hermanos allí, en ese mismo pueblo, de otros pastores también que andaban haciendo su propia voluntad, y estaba la esposa de este que se decía ser siervo del Señor orando en un cuarto, y el Señor me revelaba a mí lo que ella estaba orando. Cuando sale esta mujer que decía que era pastora y que era profeta, le dije todo lo que ella había estado pidiéndole al Señor. Entonces cayó rendida a mis pies diciendo: usted verdaderamente es un profeta, bendito sea el nombre del Señor. Y le dije: parece, hermana, que yo conozco lo que el Señor me revela, nada más. Por eso, queridos hermanos, cuando nosotros hagamos una obra para el Señor, debemos tener el conocimiento de su voluntad, y ese es el conocimiento de su voluntad. Él nos va a decir que está oculto en el corazón de algunos siervos que Él quiere amonestar. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Hay que saber, hermanos queridos, que
que como miembros del cuerpo de Jesucristo, nosotros particularmente conocemos la voluntad del Señor para nuestras vidas. Yo no puedo trasladar el conocimiento ni la obra que el Espíritu hace en mi vida a tu vida. Solamente te tengo que decir cuál es el camino que tú tienes que llevar para agradar al Señor, para que el Señor te ponga en el cuerpo de Cristo como miembro y tú sepas qué parte del cuerpo de Cristo pertenece, qué miembro eres, qué dones te ha dado el Señor, cómo va a usar tu vida. Dice la palabra, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo lo que nosotros hacemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tiene que ser para agradar al Señor. Tiene que ser solamente para agradar al Señor. De esa manera el Señor se va a agradar de nosotros y llevando fruto en toda buena obra, dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos queridos, esto es el reino de los cielos. Esto es el reino de los cielos. El reino de los cielos no está en comidas, ni bebidas, ni nada de lo que perece en esta tierra, ni vestimenta, ni oro, ni carros, ni casas, ni buena presencia, ni nada por el estilo. El poder de Dios radica en nuestro corazón. Saber qué parte, qué miembro del cuerpo de Cristo somos. Saber cuál es la voluntad del Señor para nuestra vida. Haber visto al Señor con nuestros ojos. Poder oír al Señor con nuestros oídos y poder ser adoctrinados por el Espíritu Santo para que recibamos sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos según nuestro Señor Jesucristo, agradándole en todo. Toda nuestra vida tiene que ser para agradar al Señor. Siempre debemos estar dispuestos a hacer lo que el Señor nos mande. Bendito sea el precioso nombre del Señor. No debemos darle lugar a nuestra carne, no debemos darle lugar a la voluntad de nuestra carne que nos quiere llevar a hacer cosas que no agradan al Señor. Si algo no nació en el corazón de Dios, no lo hagas porque el diablo te va a llevar a la tumba, hermanos queridos. Siempre tienes que andar haciendo la voluntad de aquel que te sacó de las tinieblas y te trasladó a su reino, al reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. No hagas nada inspirado por tus propios pensamientos. No hagas una obra tratando de agradar al Señor. Siempre quédate en quietud ahí, orando cada día y diciéndole, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Durante años estuve preguntándole al Señor. Mientras hacía alguna obra que Él me mandaba hacer, yo le preguntaba, ¿qué quieres tú que yo haga, Señor? Todos los días, Señor, ¿a dónde me vas a enviar? ¿Dónde voy a ir a servirte? ¿Cuál es tu voluntad, Jesús? Todos los días. Y el Señor me dejaba preguntarle todos los días para ver hasta dónde yo llegaba con mis preguntas. Dice que había un hombre que iba al juez para que se haga justicia. Una mujer era. Todos los días le iba esta mujer al juez y le decía, haz justicia de mí, haz justicia de mí, todos los días. Y le decía al juez, se paraba en la corte del juez. Y lo cansó al juez de tal manera que le dijo, darle todo lo que ella necesita. Nosotros debemos hacer lo mismo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Todos los días, hasta que el Señor diga, bueno, este es mi siervo fiel. No se ha doblado ni a derecha ni a izquierda. No ha salido a hacer la obra conforme a su propio corazón, sino que espera en mí. Esperar en el Señor es la base. Y siempre sobrepasando las pruebas. Bendito sea el precioso nombre. Esta es la forma de agradar al Señor. No le agradamos con nuestros bienes, no le agradamos con nuestra ropa, con nuestra inteligencia,
no le agradamos con nuestro intelecto, con nuestra sabiduría, con nuestro conocimiento. Le agradamos a Él si nosotros tenemos el conocimiento de su voluntad, si tenemos sabiduría e inteligencia espiritual. De esa manera cada día vamos a conocer a Dios y vamos a ser fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para que nosotros lleguemos a adquirir paciencia. La paciencia se adquiere a través de las muchas pruebas durante varios años. Eso es adquirir fe, eso es tener fe. Durante varios años el Señor va a estar probando tu fe, más valiosa que el oro fino, la cual es probado con fuego varias veces, hasta que toda la alianza que tenga el oro desaparezca y quedes transparente. Yo te haré transparente, dice el Señor, como al oro fino. Podré mirar a través tuyo, dice el Señor. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí la hermosa y preciosa y gloriosa y poderosa palabra del Señor para toda la iglesia, para todos los miembros, en particular de Jesucristo, del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia del Señor, la que será arrebatada, limpia y sin mancha, sin arrugas, ni cosa semejante. Dios quiere a una iglesia que ande conforme a su voluntad, agradándole al Señor en todo, haciendo la voluntad del Señor, no haciendo la voluntad de nuestra carne, ni de nuestros pensamientos, queridos hermanos. Debemos nosotros agradar al Señor y esperando con Él. La espera es prueba, y la prueba produce la fe, porque la que se está probando es la fe. No se está probando tu carne ni tu cuerpo, se prueba la fe que fue depositada por Dios mediante el escuchar la palabra que ha entrado en tu corazón. Eso es lo que se prueba. Lo que tú has escuchado, ¿lo vas a mantener dentro tuyo o lo vas a tirar cuando venga cualquier fuego de prueba? Es la fe la que se prueba, no es el hombre, no es tu carne, es tu fe, hermano, para que tu carne sea desechada, para que la carne no tenga ya más injerencia en tu vida espiritual. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.